¿De dónde proviene un poco, de dónde surge el origen de esta charla que voy a compartir? La idea es que y quiero empezar con una pequeña anécdota, hace algunos años, cuando empecé en el mundo de la analítica, empecé a compartir informes de analytics con determinados directores de algunas áreas de responsabilidad en una empresa para la que hacía programas de analítica. En aquel momento, todos los lunes por la mañana les enviaba un informe con todas las métricas que yo pensaba que eran relevantes para su área de responsabilidad. Lo que sucedió era que esto que les iba enviando cada vez eran informes más complejos, con un montón de datos, con un montón de métricas, y cuando empecé a hacer un seguimiento de las aperturas de esos emails donde les enviaba con los informes, descubrí que la mayor parte de esos informes terminaban por no ser abiertos nunca, y cuando eran abiertos no se consultaba el documento que había enviado. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, pues sucedía probablemente porque los informes que enviaba eran demasiado complejos. Se convertían simplemente en una sucesión de datos que las personas que lo recibían no terminaban de entender cómo tenían que interpretar, ¿no? Algo parecido a este informe que tenemos ahí, que visualmente puede ser más o menos atractivo, pero que son un montón de datos que quizás para una persona que tiene un puesto de una responsabilidad, pues no sé, del área financiera, del área comercial, del área de dirección, depende del espacio en el que trabaje, pues probablemente haya un montón de información que no le interese. ¿Qué pasaba? Que la culpa no era de que estas personas no abrieran los correos electrónicos o los adjuntos, sino que era mía, porque no estaba haciendo una selección de la información que tenía que aportarles. Seguramente si les hubiera enviado informes mucho más simples, como puede ser este, donde tengo simplemente unos datos de facturación arriba a la izquierda, una cesta media, el valor de la cesta media de los pedidos, los productos más vendidos y un elemento que les permita tomar decisiones de negocio, como puede ser la tasa de conversión por fuente de tráfico, pues seguramente un informe mucho más sencillo como este hubiera sido abierto todos los lunes y hubiera sido utilizado, ¿no? Porque tiene información mucho más accionable que las que yo les entregaba. Así que yo creo que esta experiencia inicial me ayudó a entender que muchos datos no quiere decir mejor información. Cuando hablamos de analítica, es muy importante sujetarse un poco a alguna metodología, algo que nos ayude a interpretar la información. Y para eso está muy bien el método Trinity. El método Trinity es una metodología diseñada por Avinash Kaushik, que es un analista web muy conocido, ha trabajado como asesor para Google Analytics y es una de las eminencias mundiales en este campo. Bueno, pues el método Trinity funciona en base a 3 elementos de análisis que debemos, digamos, trabajar en nuestros sistemas de analítica. Empieza el primero de los elementos por el qué. Esta es la parte de análisis cuantitativo que se llama, el click stream o seguimiento de clic, que se dedica a medir cantidades, métricas y dimensiones de lo que está pasando en nuestra página web. Además de esto, que esto es algo que todo el mundo hace, porque prácticamente todo el mundo instala el código de seguimiento Analytics y está almacenando allí información indefinidamente, incluso aunque no sepamos muy bien para qué, debería ser acompañado siempre también por el cuánto. Y esto seguramente todas aquellas personas que nos estén viendo que tengan un e-commerce, seguro que es el primer dato que mira, ¿no? ¿Cuánto dinero he ganado? No solamente esto es importante para los que tienen un e-commerce, también es muy importante para todas aquellas personas que tienen una página web que puede ser de tipo corporativo, pero donde estamos esperando que el usuario realice una acción determinada. Ese cuánto podría ser no solamente la medida de los ingresos que hemos conseguido, sino la medida, por ejemplo, de los formularios de contacto que hemos recibido o de las acciones que nosotros hemos definido como objetivos para la marca, ¿no? Para el negocio. Y un tercer elemento que muchas veces olvidamos en la analítica y que es tan importante como estos otros dos dentro de la metodología Trinity es la del por qué. ¿Por qué está haciendo la gente lo que hace? Está muy bien que sepamos que tenemos X número de visitas, que tienen unos porcentajes de conversión, de rebote, hablaremos luego de estas métricas, pero ¿por qué están haciendo eso? En el momento que nosotros detectamos una fricción entre la relación que existe entre los visitantes de nuestra página y la página en sí, tenemos que estudiar por qué se produce esa fricción. Y eso es un elemento del método Trinity que muchas veces se olvida, porque es algo más complejo que instalar Analytics, pero no mucho más. Ya veremos que no es así. Vamos a empezar con la primera parte de estos 3 elementos que quiero analizar hoy. Empezamos con el qué, ¿no? Y esto seguramente, como os he dicho, seguro que todo el mundo tiene más o menos instalado Analytics o estará pensando en hacerlo y por eso están viendo esta ponencia. Cuando hablamos del qué, a veces nos perdemos en un montón de métricas posibles. Yo me gustaría invitarles a que escojan solamente una métrica de análisis de negocio. Hay una estrategia, que es la que se llama One Key Metric, que es la que están viendo ahora, que lo que hace es tratar de buscar cuál es aquella métrica que sea absolutamente más relevante para el negocio y concentrarnos en ella. De tal manera que no se genere ruido a través de ello. El problema de los informes de analítica es que a veces son tan complejos que la gente no los consulta. Vamos a reducirlo a solamente un elemento que sea absolutamente revelador. Por ejemplo,
cuando apareció la aplicación de Instagram, cuando se empezó a publicar, el CEO, el gerente de Instagram, solo monitorizaba una métrica, que era la cantidad de fotos que se habían subido cada día. Porque sabía que cuanto más fotos se subieran, más posibilidades de éxito tenía la plataforma. En esa fase inicial, solo esa métrica era absolutamente relevante. Y todas las demás dependían de esa. Entonces, en un análisis que nos permitiera tomar algunas medidas y algunas decisiones, esa métrica nos ayudaba. Por supuesto, luego se podía profundizar mucho más, pero esa métrica había que hacer un análisis y un seguimiento continuo. Cuando tenemos que decidir esa métrica fundamental para nosotros, debemos elegirla en base no solamente al tipo de negocio, a lo que vendemos, al target, al público al que va destinado nuestro producto, sino también a la situación en la que está nuestro negocio. La situación dentro de 4 posibilidades que vamos a ver a continuación. La primera de ellas es la de cuando nos encontramos en un negocio que es nuevo, un negocio que acaba de abrir, que la gente no conoce o que sí que conoce pero que tenemos un producto desconocido. Esta fase es la que se llama branding, ¿no? Donde lo que estamos buscando es que cada vez más gente nos conozca. En este caso hay 2 métricas, o una métrica y una estrategia que son muy importantes a tener en cuenta. Una es el número de nuevos usuarios que tenemos en nuestro sitio. Está muy bien que haya personas que entren todos los días, pero lo que nos interesa es que cada vez haya más personas nuevas, porque estamos en un momento de expansión. Entonces, yo me centraría mucho en esa métrica, número de nuevos usuarios. Y a la vez, en el caso de que estemos haciendo una serie de estrategias en diferentes canales para atraer tráfico, como por ejemplo puede ser nuestra presencia en redes sociales, pues hacer una segmentación por fuentes. Es decir, muy bien, tenemos X nuevos usuarios, pero ¿cuántos provienen de nuestras acciones en redes sociales? ¿Cuántas de nuestras acciones en determinados blogs donde hemos hecho artículos de invitado? ¿O cuántas en campañas que estamos haciendo, no sé, en Google Ads o en Facebook Ads o en vídeos que estamos publicando en YouTube? De tal manera que seamos capaces de saber que la inversión que estamos realizando en cada uno de esos canales está rentando en qué porcentaje de todos los nuevos usuarios que tenemos en el sitio. Esto nos va a permitir optimizar las inversiones que hagamos en esas campañas. Existe a continuación una segunda fase, que es la fase de conversión. Ya tenemos un montón de usuarios que nos conocen, ahora lo que necesitamos es que cuando nos visiten en la página, conviertan, es decir, se transformen de visitantes en clientes. En este caso, tenemos 2 parámetros que nos ayudan mucho a interpretar los datos. Uno es el porcentaje de conversión, que lo que está midiendo es un ratio entre el número de personas que convierte, que compra, respecto al número de personas que han entrado en el sitio, y otro el porcentaje de rebote. El rebote es una métrica que lo que hace es describir a aquellos usuarios que entran en nuestro sitio, consumen el contenido o no y se van sin hacer nada, sin haber realizado ninguna acción. Esto, de alguna forma, refleja una mala relación entre la experiencia del usuario y lo que encuentra en la página, ¿no? O el usuario y lo que encuentra en la página. Describe una mala relación o una relación no suficientemente satisfecha. Y de alguna forma revela que nuestro sitio no tiene la calidad que el usuario esperaba o el tipo de contenido. Y tenemos que ajustar o bien el tipo de tráfico que estamos trayendo o bien lo que estamos ofreciéndole en la página web. En tercer lugar, la fase de fidelización. En la fase de fidelización ya tenemos algunos clientes, gente que está comprando, pero ahora lo que queremos es que estos clientes compren recurrentemente, ¿no? Compren más. Aquí podemos hacer aumentar la frecuencia de visita de aquellos usuarios que compran o aumentar la cesta media de la compra que están generando esos usuarios. Esto sería una forma muy sencilla de aumentar la facturación de mi negocio. Si yo quiero facturar el doble, o bien traigo el doble de compradores, o bien consigo que los que ya tengo paguen el doble por los productos, ¿no? Evidentemente, no incrementando el precio del producto, sino haciendo que metan más productos en la cesta de la compra. Y finalmente, existe una cuarta situación que es la de ya tenemos un grupo de usuarios muy fidelizados que compran regularmente y ahora lo que podemos hacer es buscar a personas que nos recomienden, a promotores que de alguna forma estén difundiendo mi marca para atraer a más público de fuera del segmento al que estoy impactando. La fase de recomendación. Y en este caso son muy interesantes las métricas de afiliación. Todas estas métricas de las que estoy presentando aquí en esta diapositiva las tenemos muy accesibles en Analytics. Vamos un momento a Analytics para comprobarlo. Vale. Y en este caso, esto es una cuenta de un e-commerce en Analytics, de la cuenta de demo de la Google Analytics, perdón, de la Google Merchandise Store. Y todas las métricas que he estado comentando antes las tenemos aquí muy accesibles. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la fase de branding, pues simplemente entrando en la visión general de la subfamilia de informes de audiencia, tenemos pues evidentemente el dato de usuarios totales que están entrando en nuestro sitio, aquí lo tenemos, pero también tenemos el dato de usuarios nuevos.
que es este que aparece aquí, esta tarjeta informativa que aparece aquí. Es muy importante que nos fijemos siempre en la franja de tiempo que estamos analizando, en la horquilla de tiempo. En este caso, pues yo tengo una horquilla del 4 de marzo al 24 de septiembre. Y esta horquilla lo que nos va a permitir es medir aquí, ver aquí la evolución de la métrica que queremos analizar. Si yo deseo ver la evolución de los usuarios nuevos y si las estrategias que estamos desarrollando están funcionando adecuadamente, simplemente tengo que hacer clic en la tarjeta de usuarios nuevos y comprobaré esa evolución. En este caso, estamos viendo unos dientes de sierra que no permiten analizarlo de una manera demasiado sencilla, ¿no? De una forma cómoda. Entonces, podemos modificar el eje X y cambiarlo, por ejemplo, a semanas o a meses para que veamos una progresión un poco más lineal. Por ejemplo, en meses ya todavía sería más notable, ¿verdad? Que estamos hablando aquí de un periodo de varios meses, y podemos comprobar cómo desde marzo hasta aproximadamente julio tuvimos un número de usuarios nuevos ascendente y cómo a partir de julio ha habido un descenso. Podríamos decir que las estrategias de captación de tráfico que estábamos desarrollando en nuestra situación de branding funcionaron hasta julio, y en julio hubo un cambio o bien en la estrategia o bien en la respuesta de la audiencia que provocó una bajada. Aquí deberíamos tener en cuenta esto para generar una respuesta por nuestra parte. Además de los nuevos usuarios, hemos estado hablando de las métricas, por ejemplo, de conversión y de rebote. Estas las tenemos, por una parte, las de rebote las podemos tener aquí en este mismo informe, como podéis comprobar. Aquí tenemos el rebote de la página. Esto quiere decir que de cada 100 usuarios que entran, 46 se van sin haber realizado ningún tipo de acción, y podríamos estudiar también la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. Vamos a ver si se carga. Aquí la tenemos. Podemos comprobar cómo ha sido más o menos estable, pero desde julio, en realidad desde junio, hemos notado una bajada en el porcentaje de la conversión. En este caso, esa bajada es una buena noticia, pero quiere decir que los usuarios rebotan menos. En una página en la que no tenemos un elemento de e-commerce, un elemento de conversión claro, esto podría de alguna forma ayudarnos un poco en la relación que están teniendo los usuarios con nuestra página en esta fase de conversión, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un blog o algo de ese tipo. Pero si lo que tenemos es un e-commerce, nos vamos a conversiones, y dentro de conversiones en comercio electrónico podemos comprobar cómo, de nuevo, sin entrar en nada muy profundo en la visión general, podríamos ver una evolución de los ingresos y una evolución también de la tasa de conversión. Como vemos aquí, si yo la cargo la tasa de conversión y de nuevo modifico el eje X para que me lo muestre semanalmente o incluso mensualmente, para verlo por lo menos a grosso modo, podemos ir comprobando cómo la tasa de conversión no ha parado de subir hasta agosto. Ahora ha bajado en septiembre, habrá que verlo si es porque todavía no ha finalizado septiembre y podríamos mejorar eso. Pero el caso es que ha mejorado la relación del usuario con el comercio electrónico porque la tasa de conversión cada vez es mejor. En este caso es inverso a la que veíamos antes del porcentaje de rebote, ¿no? Que cuanto más baja, mejor. En la tasa de conversión, cuanto más alta, por supuesto, mejor. Dentro de los elementos que hablábamos de la fase 3 de fidelización de la cesta media de la compra, en este caso podemos verlo aquí en el valor medio del pedido. Y en el valor medio del pedido, lo mismo, si volvemos a ver la evolución, vamos a ir comprobando cómo, en este caso es el valor que aparece en la gráfica con el color más azul más oscuro, podemos ir comprobando cómo se ha mantenido, aunque ha bajado respecto a marzo, se ha quedado más o menos estático, más o menos en plano, y no ha variado demasiado en los últimos meses. Si estuviéramos trabajando en estrategias de fidelización, de mejora de la cesta media de la compra, este valor debería haber notado un incremento mayor. En este caso, esta estrategia, según estos datos, habría sido muy conservadora o no habría funcionado. Y finalmente, hay un elemento interesante que es dentro del apartado, nos mantenemos en conversiones, pero dentro del apartado de marketing, tenemos un apartado que es el de código de afiliado. Si tuviéramos este sistema activo en nuestro sitio, es decir, estuviéramos trabajando con afiliados, podríamos ir haciendo un seguimiento del rendimiento que esos afiliados tienen con nosotros. Ya saben que los afiliados son aquellas personas que están vendiendo productos en nuestro nombre, por decirlo de alguna manera, o recomendándolo, y por cada venta que conseguimos, a través de ellos, se llevan un porcentaje o algún tipo de gratificación. Bueno, pues desde Google Analytics se puede hacer perfectamente un seguimiento de esos afiliados, bien desde aquí o bien desde una forma mucho más sencilla. En el apartado de adquisición dentro de campañas, podríamos etiquetar nuestras campañas de afiliados e ir comprobando cómo van funcionando cada una de ellas. En este caso, podríamos ver, imaginen que estos son programas que tenemos con afiliados a los que hemos compartido URLs etiquetadas con la herramienta de etiquetado de campañas para Google Analytics, y podríamos ir viendo el resultado de cada uno de esos paquetes de afiliados.
Como pueden ver, tenemos todos esos datos, los tenemos en un informe básico de Google Analytics. No hemos entrado en ninguna profundidad, nos hemos quedado prácticamente a nivel de visión general. Y lo importante no son los datos de esas métricas de manera aislada. Por ejemplo, cuando estaba hablando del porcentaje de rebote que veíamos en el informe de audiencia de visión general, aquí, este 46,52%, ¿es un porcentaje de rebote alto para un e-commerce? Esto es una pregunta que se me hace regularmente. Bueno, no es ni alto ni bajo. A mí no me importa cuánto vale ahora mismo. Me importa sobre todo cuál es la evolución que está teniendo ese porcentaje. Si ha subido o ha bajado en los últimos 15 días o en la última semana donde yo estoy invirtiendo dinero en una estrategia de mejora del porcentaje de la conversión. ¿De acuerdo? Si está evolucionando positivamente a mi favor, perfecto, estamos invirtiendo bien nuestro dinero. Si no es así, tenemos que cambiar esa inversión, cambiar la estrategia, cambiar el tipo de acciones que estemos desarrollando. Volvemos a la presentación. Segundo grupo de análisis, hemos visto el qué, el clickstream, el análisis cuantitativo. Vamos a ver también ahora el cuánto dinero estamos ganando. En realidad esto lo hemos visto ahora también, pero es muy importante que tengamos en cuenta la visión de que nuestra página web está absolutamente orientada a generar negocio, a ganar dinero normalmente, ¿no? Cuando estamos hablando de un negocio digital. Y esto de nuevo, volviendo de nuevo a Google Analytics, lo hemos visto muy claramente en los informes claros de conversiones. En el comercio electrónico, visión general, tenemos una evolución de la caja. Aquí la podemos ir viendo todos los ingresos que se van generando. Esto es muy claro, se ve evidentemente para cualquiera que tiene un e-commerce. Pero ¿qué pasa si no tengo un e-commerce? ¿Qué pasa si no tengo una pasarela de pago? ¿Puedo hacer un seguimiento del cuánto estoy generando con mi negocio? Bueno, hay diferentes técnicas, pero se pueden hacer cosas. Por ejemplo, el cumplimiento de los objetivos, que consiste en crear objetivos dentro de mi sitio web, cosas que yo quiero que hagan los usuarios. Imaginémonos, por ejemplo, que tenemos un catálogo online de productos y dentro de ese catálogo tengo un vídeo que describe cómo funciona mi producto. Para mí, que un usuario haga clic en el play de ese vídeo es muy importante porque el vídeo tiene una alta capacidad de conversión. Aunque no vayan a convertir en la web, pero luego me vayan a llamar por teléfono al departamento comercial, por ejemplo. Bueno, pues quizás ese play en el vídeo del producto ya sea un objetivo muy cercano a la conversión que yo puedo traquear, que puedo hacer seguimiento en mi página web. Aquí, en el informe de objetivos, solamente en un nivel muy superficial en la visión general, puedo ir viendo una evolución del cumplimiento de los objetivos. De nuevo, voy a irme a semana para no ver el diente de sierra. Y fijaros cómo puedo ir viendo que ha ido mejorando el cumplimiento de objetivos a lo largo del tiempo. Esto de una manera global, pero también de una manera mucho más segmentada, porque si yo he creado diferentes objetivos, puedo ir viéndolos aquí. Por ejemplo, el número de registros que ha habido en mi sitio web, en el caso de que sea un sitio de membresía, y podemos ir viendo la evolución, o quizás la cantidad de usuarios que, no solamente los usuarios que han comprado, sino aquellos usuarios que entraron en el carrito de la compra, independientemente de que llegaran a comprar o no. Eso ya puede ser un objetivo inicial y que me va a permitir analizar si tengo un problema en esa fase previa del embudo. Bueno, de hecho, fíjense que hablando del embudo, es muy interesante que dentro del comercio electrónico nos fijemos también en la parte del comportamiento de compra, que es un apartado en el que yo puedo ir comprobando de qué manera se relacionan los usuarios con mi pasarela de pago, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo enlazamos desde que entran en nuestro sitio hasta que llegan a la pasarela de pago? De una manera muy global en esta parte del embudo, pero de una manera ya muy, muy concreta en la parte de comportamiento en la tramitación de la compra, donde tengo todos los pasos de mi checkout. Si alguna vez han utilizado WooCommerce o Easy Digital Downloads, cualquier herramienta que permite instalar una pasarela de pago online, habrán comprobado cómo tenemos diferentes fases. Una en la que metemos los datos de envío, por ejemplo, de facturación, otra donde elegimos ya la pasarela de pago, una revisión del pago y finalmente el pago, ¿no? Todos esos saltos los podemos ver aquí. Es verdad que depende un poco del modelo de e-commerce, pueden variar, ¿no? Pero nosotros podemos definir aquí en concreto todos esos pasos e ir comprobando qué pérdidas de usuarios tenemos en cada uno de esos saltos. Fíjense cómo aquí podemos ver que de 7.192 usuarios que entraron, 4.763 se fueron del apartado de facturación por algún motivo. Si este dato que vemos aquí tiene una evolución negativa o es un dato mucho peor del que yo esperaba, puedo establecer un programa que me permita conocer por qué está pasando eso, por qué se están saliendo demasiado o por qué, por ejemplo, en el momento entre el pago y la review del pago, estoy perdiendo a casi un 84% de los usuarios. ¿Por qué usuarios que ya han decidido pagar en el momento de ejecutar
tantos usuarios, un 84 de cada 100, casi 9 de cada 10 usuarios se salen del pago. Pues si eso para mí supone una fricción en la relación con mis clientes, tengo que estudiar por qué está pasando. ¿Cómo lo estudio? Bueno, pues para eso tenemos diferentes herramientas. Ya he adelantado antes que la tercera parte del modelo Trinity que estamos utilizando, la metodología Trinity, es precisamente el estudiar el por qué. Es la parte de análisis cualitativo, donde estudiamos la relación que existe entre el usuario y mi página web. Esto es fundamental y al final la clave está en preguntarnos por qué están pasando las cosas que están pasando. Si yo vivo absolutamente feliz con un negocio que está vendiendo un montón, seguramente no me haré demasiadas preguntas, pero a poco que quiera mejorar, que quiera evolucionar, que quiera maximizar el rendimiento de mi página, me haré alguna pregunta de por qué sucede esto, como por ejemplo, por qué sucede que hay usuarios que están saliéndose del checkout de una manera normalmente frecuente. Bueno, pues para esto tenemos diferentes estrategias, diferentes metodologías. Una de ellas, una de las herramientas más interesantes, es el Net Promoter Score, que seguramente ya habrán visto en muchas visitas en páginas web. Les voy a sacar ahora una captura que les permitirá identificar muy rápidamente en qué consiste el Net Promoter Score. Es un tipo de análisis que lo que hace es asaltar, por decirlo de alguna manera, al visitante del sitio para mostrarle una pregunta en la que dice ¿qué posibilidades hay de que recomiende esta página, este servicio, este producto a otras personas? En algunos casos verán que aparece a otros familiares o amigos y hay que elegir una votación de 0 a 10. 0 es nada probable que vaya a recomendar esta marca y 10 es muy probable. Esto es el Net Promoter Score. Esto, con todas las respuestas que se reciben, a veces se combinan con alguna pregunta también para entrar en un análisis cualitativo un poco más profundo, como por ejemplo, ¿por qué ha votado tan bajo o por qué ha votado tan alto? Lo que hace es, una vez que tenemos todos los datos de los usuarios que han respondido a esta encuesta, lo que hacemos es realizar una fórmula muy sencilla. Aquellos usuarios que han votado entre 0 y 7, o entre 0 y 6, para ser más exactos, son los llamados detractores. Personas que normalmente no van a recomendar mi empresa y probablemente incluso hablen mal de ella a otros usuarios. Aquellos usuarios que han votado entre 7 y 8 son los usuarios pasivos. Y aquellos que han votado entre 9 y 10 son los usuarios promotores. La fórmula con la que calculamos el valor de Net Promoter Score es, se calculan los porcentajes del total y se coge el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. Fíjense que sacamos de la ecuación a los pasivos, que no afectan en la fórmula de manera directa, aunque sí indirecta, porque han afectado en el porcentaje de promotores y detractores que tenemos. O sea que en realidad afectan, pero de una manera, digamos, indirecta. Esto me da un valor que puede oscilar entre menos 100 en el peor de los casos, que es que todos han sido detractores, o más 100, que sería el mejor de los casos, en el que todos han sido promotores. Habitualmente, un valor por encima de 0 es positivo, porque quiere decir que tenemos más promotores que detractores. Y podría, de alguna forma, decir que el usuario está satisfecho con la relación con nuestro sitio. Hay empresas como, por ejemplo, Amazon o, por ejemplo, Apple o otras muchas empresas muy conocidas que tienen valores de Net Promoter Score muy altos, ¿no? De 30, 40, 50. Por encima de 50 ya son unos datos muy, muy buenos. Pero hay otras empresas que obtienen datos por debajo del 0. Lo que hacemos es que en esta pregunta que hemos hecho a nivel de recomendación, recuerden que les he dicho que podíamos meter una pregunta de análisis un poco más profundo, que es ¿por qué ha sido tan, digamos, negativa la relación con nuestra página web? Y ahí hay usuarios que responden y podemos recoger esas respuestas. No solamente existe el Net Promoter Score, pero es uno de los más importantes. Y para hacerlo en WordPress tenemos hasta hace muy poco no había una herramienta nativa para hacerlo de una manera lo más sencilla posible. Sin embargo, hace muy poquitas, iba a decir meses, pero casi unas cuantas semanas, apareció un plugin ruso que se llama NPS Computing, que lo que hace es montarnos un sistema de NPS muy sencillo de manejar en nuestro sitio. Les dejo en la presentación de diapositivas que después compartirá la organización, y si no ya lo compartiré yo en Twitter. Les dejo un enlace al plugin, ahí a la izquierda, y a la derecha un pequeño artículo donde describo cómo montar una estructura de NPS en una página web con WordPress de una manera muy completa. Pero es realmente sencillo de utilizar, es muy fácil, porque lo único que hace es colocar un formulario allá donde nosotros le digamos, que puede ser en un pop-up cuando el usuario navega por nuestra página, o enlazarlo en el email de cuando un usuario compra un producto y le enviamos el recibo por correo electrónico. Cualquier relación de ese tipo, colocamos ese formulario y el propio plugin se va a ir encargando de recoger las respuestas e ir realizando en tiempo real el cálculo de la fórmula, para que nosotros conozcamos en todo momento nuestro valor de Net Promoter Score. Recuerden, no es importante el valor en sí, sino la evolución que tiene ese valor a lo largo del tiempo. Eso es lo más importante.
Otro elemento que nos permite analizar la relación de nuestros usuarios con la página son los heatmaps o los mapas de calor. Hay 3 tipos de mapas de calor fundamentalmente. Los mapas de calor que registran la atención, los que registran el clic y los que registran el scroll. Los primeros se fijan en por dónde está pasando nuestro ratón y están marcando con colores más intensos, con colores rojos de nuestra página, donde está más presente el ratón de los usuarios. Los de clic, por supuesto, lo que hacen es hacer un seguimiento de los clics que van recibiendo las páginas, ¿no? Los enlaces, pero también botones o aquellas cosas que el usuario cree que es un botón, pero no lo es, y nos permite detectar una experiencia rara del usuario. Y finalmente los mapas de scroll, que nos van a permitir ver la evolución, la profundidad de navegación vertical o horizontal de los usuarios en nuestra página. Y esto es muy interesante, porque si, por ejemplo, se dan con un caso como el que estamos viendo en pantalla, donde en la parte inferior vemos que es de un color azul, eso quiere decir que hay un volumen de usuarios muy bajo que llega hasta el pie de la página. Si yo he colocado mis call to action, mis llamadas a la acción, en esa zona azul, muy pocos usuarios lo están viendo. Será interesante que o bien fuerce que el usuario navegue de una manera más profunda o bien sitúe esas llamadas a la acción en un espacio de color rojo. Estos test poco invasivos me permiten conocer qué espacios de la página está captando la atención de mis usuarios y cuáles no, para reordenar los contenidos o establecer otro tipo de estrategias que ayuden en la navegación. Estos mapas de calor se pueden realizar en WordPress con 2 herramientas nativas muy interesantes. Nelio A/B Testing, una herramienta desarrollada por un equipo de desarrolladores español de Barcelona, y Aurora Heatmap, que está desarrollada por un programador japonés. Ambas son muy interesantes. Nelio A/B Testing está más diseñada para realizar test A/B, que es algo muy interesante también a la hora de mejorar la relación de los usuarios con nuestra página. Es un poquito más compleja, pero también es más avanzada. Nos permite ver diferentes tipos de mapas de calor. Podemos ver tanto mapas de calor de clic como de scroll y también unos mapas de confeti, que es algo muy curioso y que les invito a profundizar cuando conozcan el plugin. Y Aurora Heatmap es muy sencillo, se instala y en cuanto lo activamos empieza ya a hacer mapas de calor de todas las páginas de nuestro sitio web. Ojo, porque si tienen un sitio web muy grande va a estar generando muchísimos cientos de páginas, perdón, de mapas de calor y esto puede sobrecargar mucho el rendimiento de la página. Cuidado con esto, es muy interesante, es muy fácil, pero a la vez es muy peligroso si no se controla su funcionamiento. Y una herramienta no tan recomendable porque no estamos hablando de software libre y porque no es una herramienta nativa de WordPress, pero es muy conocida dentro del mundo del marketing digital, es Hotjar, que no solamente nos permite hacer mapas de calor tan interesantes como los de el plugin de Nelio que hemos visto, Nelio A/B Testing, sino además que también permite meter mapas de atención, que esos no los incluyen ni Aurora ni Nelio A/B Testing. Por eso lo comento. Y además porque tiene otra herramienta que nos permite entender también esa parte cualitativa de la relación de los usuarios con mi página, que es la de los vídeos, las grabaciones de las sesiones de usuario. Cuidado siempre con permiso de los usuarios, pero como pueden comprobar aquí, podemos ver cómo navegan los usuarios por nuestra página. En este momento están viendo en pantalla a una velocidad acelerada la navegación de un usuario incluso con el movimiento del puntero del ratón. Cómo ha ido leyendo un blog, dónde ha hecho clic, qué tipo de cosas ha estado mirando. Y eso es muy potente porque nos va a permitir entender mucho mejor cómo funciona la relación de mis usuarios. Resumen muy rápido y con esto termino. De la metodología Trinity, que recuerden, podemos ver el compromiso de los usuarios, la tasa de conversión segmentada, la cantidad de usuarios nuevos que estamos recibiendo, cuánto, las ventas, los objetivos, cumplimiento de objetivos que estamos teniendo. Recuerden vigilar los embudos para que probemos aquellos sitios donde hay fricciones entre el usuario y mi marca, ver cuáles son los productos más vendidos y cuáles son los más rentables de todos los que estoy vendiendo. Y finalmente, estudiar el porqué de las cosas. Si estoy detectando un problema, ¿por qué se está produciendo ese problema? Se lo puedo preguntar al usuario directamente con el Net Promoter Score o puedo espiarle de alguna forma mediante los mapas de calor, incluso mediante las grabaciones de sesiones de usuario. Todo visto de una manera muy global, pero también, fíjense que sin demasiada profundidad podemos obtener datos muy interesantes. Con esto termino. Muchas gracias por haber estado aquí. Les invito a que si tienen cualquier duda, pues bien volcándola a través del chat del vídeo y si no, me tienen a su disposición en @palomoratinos en Twitter, que es la red social en la que estoy más habitualmente. Muchas gracias, ha sido un placer. Espero verles en próximos eventos.